Los asedios son un tipo de enfrentamiento devastador, tanto para los atacantes como para los defensores. El hambre, la enfermedad y la muerte campan a sus anchas haciendo mella tanto en civiles como en combatientes. En la historia contemporánea, el asedio más simbólico que tenemos todos en mente es el de Stalingrado. Sin embargo, los 6 meses de Stalingrado pueden parecer pocos si los comparamos con los años que duraron estos asedios. En 1267, la China de los Song se enfrentaba a la terrible amenaza de los mongoles. La ciudad de Xiangyang, una de las más formidables de la región, bloqueaba el paso a esa invasión. Kublai, el Han de los mongoles, había reunido a un ejército enorme para esa ocasión, 100.000 hombres apoyados por 5.000 barcos. El terreno escarpado y las barreras naturales hicieron que los mongoles no pudiesen usar sus tácticas habituales. En vez de eso, tuvieron que montar un asedio e ir tomando una por una cada fortaleza china. Tras 6 años de resistencia, la pequeña guarnición de 8.000 hombres se rindió y los mongoles penetraron en territorio Song, acabando con la resistencia china fácilmente. El asedio de Trípoli comenzó en el año 1102, en los momentos posteriores a la Primera Cruzada. Raimundo, el conde de Tolosa, solo disponía de 300 hombres, y sabía de sobra que no eran suficientes para capturar Trípoli. Entonces comenzó la construcción de una fortaleza para aislar a la ciudad. El gobernador musulmán de Trípoli lanzó un asalto contra esa fortaleza en 1104, dando muerte a muchos cruzados y quemando buena parte de la misma. El propio Raimundo resultó gravemente herido en esa batalla, heridas que al final le causarían la muerte. En su lecho de muerte, Raimundo acordó una tregua, gracias a la cual se permitiría la entrada de caravanas en la ciudad. 4 años más tarde, la situación se había deteriorado mucho. Los alimentos escaseaban y los habitantes intentaban escapar del asedio. Los nobles de la ciudad incluso llegaron a vender información a los cruzados, lo cual acabaría siendo su perdición. Finalmente, en el año 1109, el rey de Jerusalén llega con refuerzos, consiguiendo capturar la ciudad y desatando la matanza de sus habitantes. En 1422, el sultán otomano Murad II deseaba castigar a los bizantinos por incitar a la rebelión dentro de su imperio. Para ello se fijó como objetivo la captura de la ciudad de Salónica. Así, ese mismo año, el sultán impuso un bloqueo al puerto. Los bizantinos, que se veían sin muchas opciones, entregaron la defensa de la ciudad a la República de Venecia. A pesar de la hambruna, la ciudad aguantó durante años el bloqueo turco. Finalmente, el sultán pudo reunir a un ejército para enviar a Macedonia, el cual acabaría rompiendo las defensas. La ciudad fue sometida entonces a 3 días de saqueo, y su población fue esclavizada, quedando Salónica reducida a un asentamiento menor. En 1668, 800 monjes del monasterio de Solovietsky se rebelaron contra el zar, en protesta por las reformas de la iglesia. Por increíble que parezca, esos monjes avergonzaron a las tropas zaristas, manteniéndolos a raya durante nada más y nada menos que 8 años. Los monjes gozaban de un gran apoyo popular, incluso entre los soldados. Debido a eso, entraba mucha comida de contrabando al monasterio. Ironías de la vida, no sería un militar el que derrotaría a los monjes, sino uno de los suyos. Un traidor informó a los soldados sobre una entrada secreta, permitiendo que esos burlasen las fortificaciones. Solo se les perdonaría la vida a unas pocas decenas de monjes. Ishiyama Hoganji era el principal bastión de los Iko-Iki, un grupo de monjes guerreros que se oponían a los samurái. Ese templo fortaleza tenía unas defensas formidables, consideradas inexpugnables para esa época. Oda Nobunaga comenzó en 1570 una campaña para acabar con la red de templos Iko-Iki. Mientras se ocupaba de neutralizar a otras posiciones más vulnerables, Nobunaga dejó un ejército estacionado en Hoganji, con el objetivo de asediarla y si veían la oportunidad de capturarla. Tras acabar con buena parte de las otras fortalezas, Nobunaga intentó matar de hambre a los defensores de Hoganji. Estos aguantarían todavía 5 años más, gracias a que podían llegar suministros por vía marítima.
En 1580 los defensores se habían quedado prácticamente solos, ya que sus partidarios habían sido derrotados. En vista de esto, acabaron rindiendo la fortaleza por la vía diplomática, poniendo de esta forma fin al asedio más largo de la historia de Japón. Probablemente estemos ante la derrota más humillante del Imperio bizantino. En 1373 la guerra civil asolaba al imperio. Desesperado, el emperador Manuel pidió ayuda al sultán turco Bayezid. A cambio de su apoyo, el sultán exigió la ciudad de Filadelfia, el último reducto del imperio en Asia Menor. Esa ciudad había evitado su conquista mediante el pago de tributos a las bandas de saqueadores turcos que dominaban el campo. En 1378, Manuel prometió entregarla a Bayezid, pero sus habitantes se rebelaron, forzando a las tropas otomanas a comenzar un asedio. En 1390, el sultán, cansado ya de tanta espera, llama a ambos líderes bizantinos y les ordena que le ayuden a asediar la ciudad. El asedio terminaría ese mismo año, con un imperio bizantino arrodillado y agonizante. El asedio de Candía, situada en la isla de Creta, es el más largo del que se tiene constancia en la historia. En 1644, un grupo de caballeros hospitalarios atacaron a un convoy otomano, capturando un importante botín, el cual incluía a una parte del harén del sultán. Tras esto, los caballeros desembarcaron en Candía, que por aquel entonces pertenecía a Venecia. Al año siguiente, los turcos respondieron enviando a un ejército de 60.000 hombres para vengar esa afrenta. Desembarcaron en Creta, ocupándola progresivamente en sucesivas batallas. En 1648 ponen Candía bajo asedio. Hubo varios intentos de ayudar a los sitiados, terminando siempre en fracaso. Sorprendentemente, los asaltos otomanos también fallaron. En los últimos compases de la batalla, solamente unos 3.600 defensores se mantenían en pie. Finalmente, se acordó una rendición honorable de la guarnición y se garantizó que todos los cristianos supervivientes podrían abandonar la ciudad.